En el momento en el que a uno se le ocurre algo, tiene que creer en sí mismo. Uno tiene que creer en lo que hace, emprenderlo, vivir el proceso, confiar y armar el camino, y el resultado viene solo. En esto estoy profundamente convencido. Probablemente es uno de los puntos cruciales. Hoy nos encontramos con Jorge Bunchikov, espero que lo estoy pronunciando bien. Sí, perfecto. Jorge, ¿nos quieres dar una breve introducción de quién sos? Soy argentino, vivo en Paraguay hace 36 años y vine en el año 90. Creo que la única empresa y la de más continuidad que pude fundar fue esta, Blue Design. Fundamentalmente me mueve mucho la pasión. Soy actor. Actor, Soy ¿en serio? actor. Eso no sabía todavía. Sí. Me moví en el mundo del espectáculo en mis comienzos porque me crié en un ámbito que tenía que ver con el mundo del espectáculo, y eso fue lo que me trajo a Paraguay, y después decidí quedarme. Hice muchas cosas antes de empezar esta empresa. Entre otras, trabajé en el mundo del espectáculo, eso fue lo que me trajo aquí con Joan Manuel Serrat, el Cuarteto Supay y varios otros artistas más que tuve la oportunidad de manejar aquí en Paraguay. Después trabajé en publicidad, después trabajé en una empresa que comercializaba tejidos, y de ahí salté a esto que es la producción. Wow, no sabía que tenías un pasado como artista y como suena también bastante reconocido, exitoso capaz. Y te quería preguntar qué te trajo o qué viste en Paraguay que te hizo quedar acá, pero pensando en el emprendimiento que luego armaste. Pero entonces el inicio no fue el emprendimiento, el inicio fue la parte artística. Sí, al principio sí, sí. Lo que pasa es que eso era parte de la actividad que yo desempeñaba, y cuando vine acá haciendo un negocio, y aparte como parte de una empresa, yo era empleado, no era empresario en ese momento, era tour manager de distintos artistas que normalmente eran europeos, venían a Latinoamérica, y a mí me tocó en su momento hacer de esto, de tour manager, y de acompañar y de armar las producciones en distintos países. Uno de ellos fue este. En su momento yo pertenecía a una agencia que manejaba artistas, como te dije, entre otros Lelutier, que era una agencia bastante cerrada en cuanto al tipo de emprendimientos que manejaba. Sí. Y en un momento es como que se abrió y vino un cuarteto vocal que hacían música particular muy bien hecha, que se llamaba el Cuarteto Supay, y que había como que refundarlo. Es decir, cuando nosotros lo tomamos en aquella época, el grupo había tenido un éxito brutal, pero cuando nosotros lo tomamos es como que ese éxito ya había pasado, y entonces estábamos como refundándolo, haciendo cosas importantes en Buenos Aires y después haciendo giras por el interior del país. Y un día en Uruguay participamos de un festival enorme, muy grande, teníamos una participación dentro del festival, y se acerca una chica y me dice: ¿vos sabés que este grupo es extremadamente famoso en Paraguay? Le dije: no, la verdad es que no tenía la menor idea. Sí, pero extremadamente famoso. Vos no te podés dar una idea de lo que puede llegar a pasar si llevan este grupo a Paraguay. Ella era Berta Rojas, la famosa guitarrista. La guitarrista, le conozco. Que nunca más la vi, hasta el día de hoy. O sea, pasaron 40 años y nunca más la volví a ver. Pero gracias a ella, que me dio un teléfono de un periodista, me conecté con el periodista, y esa fue la primera vez que vine. Lo que primero me encontré con un país, para mí era un país especial, porque Argentina en ese momento estaba muy desarrollado, fundamentalmente Buenos Aires, y con lo cual pasaban cosas parecidas a las que pasaban en Europa en términos de todo, de música, moda, etcétera, etcétera. Y entonces me encontré con un país como si fuera un pueblo que estaba naciendo, que estaba creciendo, un pueblo chico, y con gente como la gente de los pueblos, con gente buena. En 1990 o por ahí. 89. Con gente súper cálida, ¿viste? En el interior, normalmente en el interior de los países, la gente es un poco más tranquila, es un poco menos estresada, y en general, podríamos decir así, en general la gente es como más cálida. Yo me encontré con gente súper cálida que me impactó.
Me pareció que era una vida mejor que la que llevábamos nosotros, que era una vida estresante, rush. La síntesis es que lo que me impactó fue la gente. Me encanta ese contraste de artista y luego, que me vas a contar enseguida, ese cambio de 180 grados a un rubro totalmente diferente, donde estás siendo un mega empresario, ¿no? Entonces también una gran inspiración para nuestra generación es que uno comienza pequeño. Dijiste que en ese entonces fuiste empleado, trabajaste para diferentes empresas y de ahí, no es que naciste en una empresa con cientos de empleados, ¿no? Comenzaste desde pequeño y tuviste tus luchas, tuviste tus errores, tus aprendizajes, etcétera. Entonces, ¿cómo fue el inicio de Blue Design? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que hiciste? ¿Cómo entraste en ese rubro de inicio, no? Trabajando en el mundo del espectáculo acá, que también era un momento muy incipiente y con dificultades porque el consumo era muy, muy bajo y las costumbres eran distintas a lo que se comercializaba, a lo que funcionaba en la televisión, en la radio, etcétera, etcétera. Hicimos un programa de televisión con uno de mis mejores amigos que falleció, Patapila, un gran director cinematográfico, televisivo, una persona que tuvo una trascendencia para mí fuera de serie. Hicimos un programa muy importante, era un programa ómnibus, que eran 6 horas, y tuvimos muchas dificultades comerciales. El programa salió muy bien, pero tuvimos muchas dificultades comerciales y no fue exitoso en términos económicos. Y yo era un productor asociado, quiere decir que me habían contratado para ser el productor del programa, pero yo cobraba un porcentaje de las utilidades, no tenía un salario. Y como esto no fue bien, terminé en la calle. Exacto. Quiere decir que cuando empezaste diciendo de la nada o ese contraste. Cuando te hablo de la nada es de la nada absoluta. Tuve Impresionante. un amigo acá en Paraguay que nos llevó a su casa y que él tampoco tenía una infraestructura. Tenía un departamento de 2 ambientes en el centro y el segundo dormitorio era un dormitorio que estaba vacío, por lo tanto dormimos en el piso y no teníamos literalmente un solo guaraní. Nada. Y estuvimos varios meses. Imagínate lo que pasa en la cabeza de uno. Y fundamentalmente ahí es como que comienza a haber un clic que tiene que ver con creer en uno mismo, creer en las posibilidades, venir como de otra cultura. ¿Cuántos años tuviste ahí? Tenía 27 años. 17. Obviamente que te deprimís y obviamente que no confías y obviamente que decís cómo voy a salir de esto y además mucho tiempo más no me voy a quedar en esta situación y en esta posición. Nuestro amigo en su momento fue generoso, pero con las limitaciones que esto implica. Calcular que comíamos porque él iba al supermercado, no porque nosotros podíamos comprar la comida. Te cuento esto porque en esos momentos hay una especie de instinto de supervivencia que te dice, que te hace creer y que entonces crees en esto y crees en lo otro. No estás pensando tanto en el dinero, estás pensando en el proyecto y tengo que hacer este proyecto y tengo que convencer a este y para tengo que sobrevivir. ¿verdad? Para sobrevivir y para salir adelante y para salir de ese agujero, de ese gap en el que habíamos entrado con mi esposa. Estábamos los dos, no teníamos hijos. Me encontré con una cosa que es buena de conversar. Todos los que me rodeaban decían, acá no se puede. En Paraguay. No, esto es imposible. Este era el texto común. No se puede, en Paraguay no se puede, no, acá pensamos de otra manera. Era una condena continua, con lo cual no solo tuve que autoconvencerme, sino que tuve que convencer a los demás de que también eran valiosos, de por qué no se puede. Claro. Qué genial. Y entonces, cuando hablamos del comienzo, este fue el comienzo. Y esa posición de estar sin nada, de ni tener plata para comprar la comida, comparando con nuestra generación, la generación de hoy en día suele tener una casa, suele tener comida, suele tener las comodidades básicas. Comparando con esas personas hoy en día, ¿vos decís que esa posición es mejor para desarrollar una mente fuerte que te lleva al éxito? O sea, no tener nada, comenzar de cero y tener que pelear. ¿O decís que sería bueno tener comunidades iniciales y...?
Yo creo que yo tengo hijos de esta generación, Ujú. que como suele pasar en las generaciones, cuando tenés carencias, tratás de construir una familia que no las tenga. Exacto. Pero En mi, conviene. y me parece que nosotros, nuestra generación, que no tenía estas facilidades, en general, Sí, por lo menos lo que era mi ambiente, no teníamos este empuje. Nuestros padres no nos facilitaban las cosas, incluso gente que tenía dinero, no es que te ponían las cosas ahí también. sobre la mesa. Y creo que, bueno, uno se forja y se inventa, se reinventa, Sí. y entiende que está solo y entiende que tiene que confiar en sí mismo más que el que tiene las cosas más servidas. Sin embargo, yo veo gente, y no porque sean mis hijos, pero mis hijos no tuvieron la apertura de elegir, de poder hacer uso de lo que fuimos consiguiendo. Sí. Eh, y los tres han podido abrirse su propio camino y los tres han podido decidir y han elegido cosas que no son fáciles y Sí. sin embargo se abrieron su propio camino, sus propios emprendimientos, sus propias cosas y salen adelante. Sí. Por lo tanto, creo que tiene mucho que ver con el entorno, cuál es tu Mm. familia, Ujú. qué valores Sí, sí. fundamentalmente te... El aprendizaje que recibieron en casa, ¿no? Eso, o sea, a mí me da una impresión de que vos sos un buen padre y también tu señora una buena madre, porque en muchos casos también es así, como dijiste, que los padres no quieren que sus hijos sufren lo que ellos sufrieron en ese tiempo, entonces les proveen de todo. Pero muchas veces de lo que yo fui viendo entre mis amigos, compañeros, que esa comodidad de que sus padres les proveen todo, les hace así literalmente cómodos y no ven más, no ven más el por qué deberían esforzarse para armar algo si ya tienen todo. Y ahí, como se dice, ¿verdad? Buenos tiempos genera gente débil genera malos tiempos genera gente fuerte. Entonces es como una subida bajada. Si una generación arma algo, la siguiente como que hay ese peligro que lo destruye otra vez y después la siguiente generación después de esta lo está armando otra vez. Entonces es un constante así subida y bajada, ¿no? Sí, es cierto. Sí, sí, yo creo que en la generalidad ese peligro es latente, ¿no? Sí. Cuando tenés mucho, y es como que natural, ¿por qué vas a esforzarte, no? Si tenés la comida servida, ¿para qué la Exacto. vas a ir a buscar? Y solamente entrando un poquito en ese tema por interés propio y capaz también de los espectadores, ¿cómo lograste, siendo empresario, seguramente con miles de tareas diarias, poder todavía tener tiempo para la familia? Para mí fue una enorme prioridad y probablemente por lo que había sido mi propia historia, ¿no? Ujú. No, es muy fácil desenfocar cuando emprendes y además que mi motor es la pasión. Sí, No hago cosas que no me apasionan. En general, esto me lo autodemostré, ¿no? No hago, hago lo que me gusta, elijo lo que me gusta, no lo que se vende. entiendo. Eh, y, y entonces a veces cuando estás movido por la pasión Sí, es muy fácil desenfocar, ¿no? Pero nosotros construimos una familia que la familia vino, no es que nos sentamos a planear, bueno, vamos a tener hijos, mm, no, la familia vino, apareció y, y fue una enorme pasión para mí. Mi claro. familia y mis hijos fueron una enorme pasión, con lo cual Mm, eh, estos son los sacrificios que en algún momento hablábamos, estos son los sacrificios de cuando emprendés y cuando compartís pasiones, ¿no? A veces mm, no estuviste el día que tenías que estar o el día que querías estar sí, o el día que alguien te necesitó y estabas con tu otra pasión y con tu otro enfoque. claro. Y estos son algunos de los sacrificios que uno Debe tomar.
Sí, uno tiene que tomar, pero yo estuve porque quise estar, estuve muy, muy presente, hice sacrificios muy grandes. En un momento mis hijos se fueron a estudiar a Buenos Aires y tampoco lo hice muy consciente ni muy planeadamente, y yo me iba los viernes en ómnibus y llegaba los sábados, o sea, eran 18 horas o 19 horas de viaje, me quedaba sábado y domingo y volvía el domingo a la noche en ómnibus, y esto fue por un par de años. Wow. Wow, hay muchos sacrificios en el camino, ¿no? La gente muchas veces no ve los sacrificios que uno tuvo que considerar antes de llegar al éxito, ¿no? Sí. Hay una cosa que me llamó mucho la atención. Dijiste que haces lo que te apasiona, no lo que se espera que deberías hacer, capaz. ¿Eso se ve reflejado en en tu emprendimiento actual, en tu empresa actual? Porque yo también estoy a favor de que uno debe seguir lo que él quiere. Muchas veces las personas quieren hacer lo que supone que funciona o supone que es lo más rentable, pero no termina pensando en el consumidor. Entonces, ¿dirías o afirmarías de que si uno hace lo que le apasiona, si crea un producto del cual él mismo está convencido, se compra o se vende mucho mejor de que si crea un producto solamente pensando en la rentabilidad? Sí, definitivamente. Creo que este es un punto crucial. Se tiene que aprender a construir uno mismo, ¿no? Entonces, en el momento en el que a uno se le ocurre algo, tiene que creer en sí mismo. Sí. Anthony Hopkins decía, believe, 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 believe. Tenés que creer y creer y creer. Y en este creer no hay que desenfocar, porque a veces, como no confías en tus propias imágenes, en tus propias ideas de cómo deberías hacerlo, entonces mirás cómo lo hacen los demás o qué es lo que se vende. Sí. El punto es que yo creo que el dinero es el resultado de. Si uno tiene que creer en lo que hace, emprenderlo, vivir el proceso, confiar y armar el camino, y el resultado viene solo. Ahora, si uno piensa solamente en el resultado, seguramente desenfoca en el camino. Sí. En esto estoy profundamente convencido. Probablemente es uno de los puntos cruciales. Me encanta, me encanta. No enfocarse en el resultado, sino enfocarse en el camino. Y el resultado viene solo. Creer en las ideas que uno tiene, creer en lo que uno está creyendo, ¿no? Claro. No desconfiar de uno, ¿no? Porque este es el error probablemente más grande, en donde uno es como que va haciendo un zigzag todo el tiempo, claro. y hay que tratar de confiar en la idea, en la construcción que uno tiene y seguirla, ¿no? Totalmente de acuerdo. A veces hay que ser un poco terco con eso. Exacto, no, resistir todos esos no se puede, durante esos cientos no se puede que se recibe durante el camino, ¿no? También creo que todos los que tratamos de emprender recibimos algún comentario de no se puede, o no, esto es imposible, eso no tiene sentido. Eso es algo muy común que recibimos los emprendedores en nuestro día a día. Y así como decís, es mantener la mente fuerte, resistir y seguir el camino como ese caballo, ¿verdad? Que tiene la vista solamente para el frente y no desviarse. Siempre uno se desvía, pero la idea es siempre volver, ¿no? Poder volver. Antes, fuera de cámara, estábamos hablando de un emprendimiento que se me vino a la cabeza recién, que me contabas acerca de un real estate, de construir. Exacto. Cuando uno mira, uno elige un lugar, ¿no? Entonces, cuando uno mira alrededor, los mismos arquitectos, los mismos emprendedores te van a decir, no, hay que hacer lugares pequeñitos porque el metro cuadrado, porque entonces así aprovechás más el metro cuadrado. Uh-huh. Y entonces vale lo que está dando vueltas más de lo que era tu idea. Exacto. Sin embargo, cuando vos decís, no, esto es lo que hacen todos, ¿a dónde quiero ir? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo quiero que sean las cosas? Sí. Hacerlo así nomás luego. No, yo no lo quiero hacer así nomás, sí. Porque a mí me parece que si invierto un poquito más y hago un lugar más amplio, un lugar que tenga luz, un lugar que tenga una decoración más bonita, yo creo que esto es lo que va a querer la gente, ¿no? Así es. Y esto es lo contrario de lo que hace todo el mundo.
Así mismo. Un buen ejemplo fue de esos apartamentos que estás hablando, que estoy construyendo. Sí fui pensando en la gente. Pensé realmente en mí. Pensé cómo yo quiero vivir, cómo yo estaría cómodo, ¿no? Entonces, así mismo construí. Y un gran ejemplo de que tuve éxito es que ahora hace poco, o sea, está siguiendo de venir una pareja. Vinieron ya como 5 veces y fueron a mirar el apartamento. Quieren comprar esa primera unidad que ya inaugure. El ingeniero estaba ahí haciendo sus cosas, ¿no? Y él estuvo hablando con la pareja. Y el ingeniero, por curiosidad, les preguntó, ¿y no fueron a mirar los apartamentos que están enfrente? Porque enfrente mismo de los míos están otros apartamentos. Pero ese señor construyó aprovechando el metro cuadrado hasta lo último. Creo que tiene unidades así súper pequeñas, apretadas. Tiene en una planta 12 unidades en el mismo tamaño que mi terreno y yo tengo 3 unidades en la planta baja en ese tamaño. 12 en comparación a 3. ¿Y qué dijo la pareja? Sí, fuimos a ver, pero ¿sabes qué? No nos gustó tanto. Esto acá es mucho más lindo. Entonces ahí a mí yo estaba feliz así por ese comentario, ¿no? Porque significa que tenía sentido lo que estuve pensando, ¿verdad? Yo me fui, pero me preguntaste qué pasó con el comienzo de Blue Design. Sí. Y viene a colación de lo que estás diciendo. Cerca del año 96, cuando el Mercosur cobra poder, digamos, y todas las condiciones se igualan en los países del Mercosur, yo comencé este emprendimiento por fuerza de la demanda. O sea, vinieron a buscarnos porque se oficializaba un poco lo que antes sucedía. O sea, Paraguay pagaba aranceles más bajos, tenía costos mucho más bajos que los otros países, y entonces yo en ese momento vendía telas, entonces tenía clientes que eran confeccionistas y conocía desde esa perspectiva y desde ese punto de vista, y había un volumen muy grande para lo que era Paraguay. Nosotros teníamos muchos millones de metros en un país muy chico y con un consumo muy bajo. ¿Qué sucedía? De pronto se hacían pantalones o se hacían camisas, nuestros propios clientes, nuestros confeccionistas, Sí. que se vendían en Asunción, en Encarnación, en Ciudad del Este, y que los argentinos o los brasileños eran los que venían a comprar, porque era mucho más barato, entonces venían de paseo a las cataratas o lo que fuera, Sí. y compraban. Entonces había un consumo muy grande cuya demanda provenía de los países más grandes. Sí. Con lo cual, cuando aparece el Mercosur y se igualan las condiciones, esto se oficializa o se formaliza. Entonces, Argentina principalmente empieza a buscar opciones para producir ropa acá e importarla a costos más competitivos y con condiciones mejores, no solamente costos competitivos. Voy a lo que vos me estabas contando. Entonces yo empiezo porque en ese momento la empresa tiene una caída enorme en el consumo, en la venta que nosotros hacíamos de metros de tela, cae la venta, y entonces yo empiezo a ver que la oportunidad era importar tejido, transformarlo, convertirlo en un producto terminado y exportarlo. Entonces empiezo a probar este negocio, con lo cual lo hicimos como un converter de tejidos, tejidos crudos que estampábamos o teníamos y exportábamos después a Argentina. Empezamos a utilizar las herramientas que existían en ese momento y entonces comienzo a acercarme a las marcas argentinas. Sí. Y las marcas argentinas son las que me piden. Bueno, yo quisiera hacer un producto terminado en Paraguay. Como yo tenía los confeccionistas, pensé que era fácil, porque además estaba metiéndome en un camino internacional, no en un camino informal. O sea, le estaba ofreciendo un servicio a un tercero y tenía que cumplir con los estándares de calidad, con los estándares de tiempos y demás. Y los confeccionistas que estaban acá trabajaban para sí mismos, no tenían estas costumbres. Sí. Por lo tanto, después descubrí que no fue tan fácil, que no era tan fácil. Pero cuando empecé, aparece el presidente de una empresa muy grande y me dice: Jorge, no entres en commodities. No vendas barato, porque lo que aparece alrededor es: voy a Paraguay porque es barato. No vendas barato porque los chinos venden barato. Entonces, si vos vas a querer vender volumen y vas a meterte en los precios baratos, vas a competir contra otros países que ya tienen la estructura, que ya tienen la escala, y en donde
es imposible competir, ¿no? Imposible, porque cuando haya una diferencia por el tipo de cambio, por lo que fuera, de 10 centavos, te van a hacer así. Es lo que me acabas de contar. O te metes a hacer 12 departamentos Sí. que en algún momento van a ser muy difíciles de alquilar, porque no van a haber esos 12, van a haber unos 1000 alrededor. Así es. Y la gente va a poder elegir. Y en un momento va a decir, gasto un poquito más o me junto con un otro y vivimos los dos juntos en un espacio mucho mejor. Y a vos vas a tener alquilados los departamentos Todo el por año. siempre. Exacto. Y no vas a tener que hacer ningún tipo de esfuerzo para alquilar. Y la gente va a decir, ¿y cómo haces para alquilar? Y bueno, es porque hice esto, ¿no? Claro, claro. Y esto fue el comienzo de Blue Design. Yo dije, ok, creo en lo que me está diciendo y además tiene que ver con mi persona. Yo no sé hacer las cosas así nomás, no me gustan. Sí. Y entonces cuando hago un apartamento, pienso en el color de las paredes, pienso en las ventanas, pienso en la iluminación. No es que me da igual y le digo al arquitecto, decidilo vos. Exacto. Sí, es tener esa pasión por el detalle, ¿no? Tipo, si uno está apasionado del ámbito en el cual está trabajando, es mucho más fácil. Porque veo también muchas veces que la gente se mete en ciertos ámbitos, no sé, quiere tratar de ser negociante o quiere meterse en el ámbito inmobiliario como yo, pero no tiene pasión por ese ámbito. Solamente se mete porque o un familiar está metido o porque vio online de algún gurú que te vende que es el ámbito más rentable, pero no siente la pasión. Y yo creo que si no sentís esa pasión, no estás preparado para todas las piedras que se te tiran en el camino, porque te tiran muchas piedras en el camino. Tienes que estar listo para fracasar, de volver a levantarte. Y incluso eso es algo que a mí me inspira y me anima más otra vez, porque en este camino que fui armando esos apartamentos, o sigo armando, tuve muchas dificultades, muchos problemas, atrasos de los tiempos, aumento de presupuesto, se rompe algo, no sé, alguien trata de robar plata o lo que sea, o se roban materiales. Miles de problemas hay, pero siempre si ocurre un problema, lo único que yo pienso es, por eso no lo hacen todos. Y por eso es todavía un mercado rentable. Porque hay tantos problemas y mucha gente llega al primer problema o al tercer problema y se rinde. Pero el que no se rinde y siempre progresa, tiene éxito. ¿Y qué necesitas para poder progresar y nunca rendirte? Es pasión, ¿no? Entonces... Pasión, paciencia, consistencia. Exacto. Y también lo que mencionaste recién de vos no sabías que iba a ser difícil. Esto también es algo muy interesante porque hay mucha gente que comienza a investigar, quiere meterse en un ámbito y piensa demasiado, investiga demasiado. Y al investigar, informarse, se da cuenta lo difícil que es meterse en ese ámbito y eso pospone mucho el inicio de realmente comenzar a actuar. Entonces mucha gente sobreanaliza o sobrepiensa demasiado y muchas veces termina no haciendo nada. Entonces algo que yo aprendí es, si es que quieres meterte en un ámbito del cual estás apasionado, hace nomás. Van a haber problemas, van a haber dificultades, pero mejor que lo vas descubriendo en el camino, porque así nunca perdés esa fe, ¿no? Mi hijo Lucas el otro día, que es músico, por cierto, es un muy buen músico, me dijo, las obras no se terminan, se abandonan. Porque los artistas, siempre, y tengo artistas plásticos amigos y tengo músicos conocidos amigos, pertenecí a ese mundo. Empezás a pintar una obra, decía un amigo mío querido, empezás a pintar y no, siempre le falta algo. Siempre estás, no, mejor no, mejor no. Y hay que, en algún momento, hay que tirarse a la pileta. Así es. Y en algún momento hay que dejar de analizar. Hay que confiar y hay que abrir la intuición, ¿no? Hay que abrir el espacio a, si esto va, si lo sigo analizando no lo voy a hacer nunca, no lo voy a bajar nunca. Así mismo. Si sigo pensando en que voy a terminar esta obra y por ahí nunca la toca nadie ni nunca la toco yo. En algún momento hay que decir a tocarla. Claro.
¿no? Es por eso que él dice las obras se abandonan, porque en un momento hay que abandonar la obra, tipo, ya está, no la hago más y ya está lista. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y hablando de esas dificultades, de los errores que uno comete, de las piedras que se te tira en el camino, ¿cuáles fueron esos errores más grandes que hiciste en los primeros años en armar Blue Design? ¿Cuáles fueron los errores más costosos y cuáles fueron los aprendizajes que llevaste de esos errores? Creo que el error más grande es el ego. Finalmente empieza a construir y quiere poner los ladrillos, quiere ir a comprar el cemento y hace todo y quiere hacer todo. Y esto termina siendo el ego. Para los que somos detallistas y perfeccionistas, lo perfecto es enemigo de lo bueno, una frase que utilizo continuamente. Y esto te frena, esto te detiene. Sí. Y entonces me parece que el error más grande es ¿no? Es no abrirse a que hay que delegar, al que hay que enseñar, al que hay que servir al equipo. El equipo no te sirve a vos, vos sos un servidor de tu equipo. Buenísimo. Y el aprendizaje más grande es la humildad. Entonces, el ego te referís en cuanto a que vos querías hacer todo por tu cuenta, querías capaz ganar la mayor parte, pensaste que juntarte con gente te va a limitar o reducir tu ganancia. No solo ganancia, es como si los otros no pudieran. Entonces, en vez de pensar en la construcción de un equipo que facilita, decís, no, esto lo tengo que hacer yo porque si no nadie lo va a poder hacer. Ah, claro. El famoso, si nadie lo puede hacer tan bien como yo, ¿no? Exacto. Entiendo, totalmente. Y esto es el ego. Esto es el ego, esto es la zona de confort, esto es la no apertura. Y tiene mucho de ego, ¿no? Porque si pensás así, tenés un montón de excusas por las cuales pensar así, pero no tiene nada más que ver que con el ego, ¿no? Entiendo. Me hiciste pensar en un audiolibro que escuché también, que se llama The Ego is the Enemy, o sea, el ego es el enemigo. Me da curiosidad en ese camino, ¿cómo te capacitaste? Hoy tenemos la facilidad de tener YouTube, tener audiolibros, todo el mundo digital. A mí me sirve muchísimo en cuanto a mi crecimiento personal, profesional. Yo no sé qué haría sin YouTube, sin esos audiolibros. ¿Cómo hiciste en tu tiempo? Es prueba-error. A veces pienso que yo me crié sin un teléfono celular y hoy digo, ¿cómo era? Ni siquiera me acuerdo cómo era. No, las herramientas que hay hoy lo que hacen es que aceleran el cambio. Si uno presta atención y siempre desde la humildad, no desde el desafío de yo lo sé todo, creo que las herramientas que hay hoy son increíbles. Antes lo que yo considero es como, para darte un ejemplo, es como vos sabías que una pared se construía de tal manera y entonces ponías un ladrillo y lo cruzabas con el otro y terminabas la pared y la pared quedaba torcida o la pared se caía y empezabas a construirla de nuevo. No, hay que hacerlo de otra manera. Entonces empezabas a hacerlo nuevo y bueno, lo que hoy por ahí te lleva 2 meses, allá en esa época por ahí llevaba 1 año o 2. ¿Estás seguro? Porque yo también siento muchas veces que la gente de antes, que no tenía tanto acceso a mundo digital, estaba más enfocado, porque a pesar de que tenemos mucho acceso a información, también tenemos mucho acceso a distracción. Es decir, que podemos ahora entrar en YouTube y buscar un tutorial para armar una muralla. Y vamos a armar una muralla perfecta si es que enfocadamente nos sentamos a aprender y solo eso, ¿no? Pero muchas veces a mí me pasa también que me siento, abro mi celular y quiero ver algo en las redes para, no sé, investigar sobre un cliente o un nuevo producto, lo que sea, y termino haciendo otra cosa. Termino mirando alguna macanada que no me sirve, me distrae. Después me enojo conmigo mismo, digo, ¿por qué pierdo acá mi tiempo? Dejo mi celular, me siento en mi computadora, veo mis anotaciones y digo, cierto, yo quería entrar para mirar algo y ahí agarro otra vez y entro así a buscar. Pero ahí ya perdí unos minutos o mucha gente está horas distrayéndose con ese mundo. Entonces, esa comparación de hoy en día hay más información, pero también más distracción, y antes había menos información, pero la gente estaba más enfocada. Que obligaba, ¿no? Porque esto que decís es muy cierto. La mente hoy, antes, y espero que mañana no sea tan así,
está totalmente distraída continuamente con pensamientos y con cosas y busca irse y no la controlamos del todo. Sin embargo, cuando te encontrás en la adversidad en presencia, en presente, no tenés otra posibilidad que enfocarte porque no sobrevivís. Sí. Entonces es como que estábamos obligados, ¿no? O sea, si no construías, si no planificabas, si no te detenías y decías, aprendías, esto es una cosa que me preguntan a veces, ¿qué haría distinto? Aprendería más rápido de mis errores. Sí. El problema no es equivocarse. Equivocarte, yo creo que te equivocas todo el tiempo y hay que entender que cometemos errores miles. Lo importante es primero aceptarlos, entender que uno cometió un error y aprender de esto lo antes posible. Sí. Entonces, en la medida en la que vos tenés que hacer, te estás obligado a planificar, estás obligado a prestar atención. Es muy buena tu observación, porque probablemente hoy tenés a alguien que te explica cómo armar un sillón. Antes no tenías que poner tu cabeza y enfocarte y ver dónde iba la pata y dónde ponías el... Hoy pones un tutorial en YouTube y lo armás. Pero también cuando estás entrando en YouTube te vas a ver una Instagram y te pones a ver algo social y te desenfocaste y terminás tardando más tiempo en armar el sillón que el que invertías antes, que tenías que... Decías, no voy a estar todo el día armando el sillón. Entonces tenés que prestar atención y enfocarte. Entonces estamos de acuerdo que hoy en día que hay más información puede ser una ventaja si es que uno lo usa de manera consciente y no se deja distraer con toda la información que hay aparte de lo que uno está buscando, ¿no? Ok, volviendo a Blue Design, ¿cuál fue ese salto de 10 a un equipo de 10 o 20 personas a un equipo de cientos personas? De hecho, capaz nos puedes dar una pequeña introducción. ¿Qué hace Blue Design? ¿Qué tan grande ahora es la empresa? ¿En qué países operan? Si me das un pequeño resumen para la gente que no conoce. Voy por el final. Hoy tenemos 800 personas. Wow. Operamos en toda América, pero principalmente en Estados Unidos. 50% de nuestra producción va a Estados Unidos. Canadá, países del norte de Sudamérica, va toda Sudamérica completa. Sí. Los países más importantes en Sudamérica obviamente son Argentina y Brasil, que es donde empezamos, y creo que atendemos a casi todas las marcas, especialmente en Argentina, y también exportamos a Europa. Creamos una marca que fue fundada en Inglaterra y que hoy por intermedio de esa marca, que está 100% hecha en Blue Design, exportamos a China, Japón, Italia, Francia, Finlandia, obviamente Londres, Estados Unidos y Canadá. ¿Y cuáles son esas marcas o las más famosas a las cuales proveen los productos? Bueno, una de las marcas que atendemos hoy es Lacoste, que es Lacoste Global, Good American en Estados Unidos, y nuestra marca, que es la línea cuidada, la línea bonita hoy para nosotros, se llama Dala, y es una marca orgánica, 100% sustentable, inclusiva, fundada desde el punto de vista de todos los cuidados máximos que puedas imaginar, con una directora creativa que es increíble y una CEO muy fuera de serie. La hicimos desde la nada, 2 personas, también salió desde el garage, y está siendo como muy valorada porque es una marca no solo que tiene todas estas características, sino que tiene un fundamento como marca que llamó la atención. Es muy difícil hacer hoy una marca en denim principalmente, es decir, ¿qué vas a inventar? ¿Qué vengo a vender? ¿Cuál es? ¿Por qué estoy? ¿No? Entonces, muy difícil. Hay miles y muy buenas en el mundo, y nosotros además nos lanzamos en el mundo, no es que nos lanzamos en un lugar pequeño, nos lanzamos en Inglaterra. Y ¿En serio? la marca es una marca inglesa fundamentada en que la marca es dueña de una fábrica que produce el 100% para esa marca. O sea, no tiene otros proveedores más allá de Blue Design.
Si esto es cuando me preguntaste qué somos hoy. Sí. ¿Cómo me habías preguntado? Sí, la pregunta fue, gracias por esa introducción, justamente también fue mi pregunta, pero también quiero saber cómo fue ese salto. ¿Fue progresivo? Digamos, comenzamos con un equipo de 10 personas, fuimos sumando, no sé, una persona más cada tanto, o había un salto tremendo donde dijiste, ok, ahora somos una mini empresa y con, no sé, este nuevo trato capaz tenemos que expandir y contratar al toque, no sé, 50, 100 personas más. No, ¿Había un salto así? fue paulatino, pero rápido. Fue paulatino, no estuvo dependiendo de un contrato, pero otra vez tiene un fundamento, ¿no? El coraje, Ujú. animarse y creer. Mm. Creer que se puede. Sí. ¿No? Creer que es posible, ¿no? Ujú. Esto es lo más complejo, ¿no? Porque cuando tenés una empresa que en donde son 2 o 3 y decís, yo estoy convencido de que esto va a suceder y para que Sí. esto suceda necesito este grupo de personas y ahí es donde vas haciendo el salto. Claro. Entonces fuimos creciendo. Cuando empezamos, cuando digo coraje me parece que es una gran palabra. Cuando empezamos con lo que teníamos a mano, con lo que se dio, con lo que era posible, que era Argentina, Sí. y eran marcas pequeñas, por ahí no tan organizadas, y de pronto aparece una marca muy organizada, muy grande, en donde uno podía decir, no, esto no. Y yo dije, sí, ¿por qué no? Ujú. Y entonces me puse frente a una gran estructura que tenía enfrente. Era un cliente como muy importante y donde dije, voy a vivir este desafío. Sí. Esta es mi manera de aprender este negocio. Me encanta. Entonces la exigencia fue enorme, ¿no? No me puse en un lugar, esto es importante, no me puse en un lugar de, no, mejor no quiero. No, dije más y vamos Claro. por más. Y entonces entonces esta marca me exigía un servicio, una atención, un entender de cada punto y de cada uno de las specs, las especificaciones del producto eran 200, ya no eran haceme esta prenda. Entonces era juntarme con el equipo y decir, no, pero nosotros necesitamos a alguien que solamente tome medidas, porque si no, a esta gente no le va a gustar lo que nosotros hacemos. Y entonces es como que el equipo empezó a crecer como de esa manera, con el coraje de más. Sí. Y en los años 2000, 4 años después, 3 años y pico después de empezar, logramos vender en España. Y ahí dimos un salto enorme, ¿no? Porque es como si te abrieran las ventanas y entrara la luz. Ahí aparecía lo que era el mundo, cómo funciona el mundo. Y otra vez el coraje de decir, ¿por qué no? Claro. Buenísimo. Hablas mucho del coraje, ¿no? Pero seguramente habían también momentos, o te pregunto, ¿habían momentos donde dijiste, esto puede fracasar? Miles. ¿Y qué hiciste en esos momentos? Muchos, hasta hoy. Todo ¿En el serio? tiempo estás con él. ¿Qué El pasa tema es que si? no te el tema es que no te dejes atrapar por el pánico y por la negatividad que produce tu propia mente al decir esto va a fracasar. Entiendo. Ese es parte de lo que pasa con algunos emprendedores que tienen talento pero no tienen resiliencia, ¿no? Que no pueden, que hay que poder soportar el fracaso, aprender del fracaso, dar un volantazo y seguir, ¿no? Me impresiona porque yo creo que muchos emprendedores piensan que en algún momento vas a tener más paz mental. Pero eso no es cierto, ¿no? No existe. Tipo, No. llegas a cientos de un equipo de cientos de personas y igual siempre hay esas voces que te dicen, vas a fracasar, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Podrías afirmar eso? Sí. Esto, digamos, para el que esté empezando algo, tiene que salirse, tiene que correrse de ese lugar porque esos son los lugares que te paralizan, ¿no? Los que te dicen no se puede, no se puede, no, mejor no me meto. Obviamente que uno tiene que hacer un análisis, hay cosas que constituyen un buen camino y cosas que uno en el análisis dice, no, este no es el mejor lugar y vuelve a meterse dentro del camino, ¿no? Claro. Pero que esto sucede todo el tiempo,
vos decías, uy, me llené de problemas, que robaron, que faltó plata, que no cumplieron, que los tiempos, y todo esto te llena la cabeza y en algún momento es muy fácil entrar y decir, uff, esto es un fracaso. Todos Claro. los negocios tienen sus enormes dificultades, ¿no? En algún momento uno tiene que aceptar eso y también ver de qué manera lo podés disfrutar. Hay Claro. veces, hoy me pasa, después de tantos años de experiencia, hay veces que así, porque te vienen y hay un problema acá, hay un problema allá, hay un problema, y entonces te quedás como así, hay un momento en donde si lográs relajar y decir, a ver, vamos, mira, hace muy poco una traba, un cuello de botella muy, muy grande. La lavandería dentro de lo que es el negocio nuestro es un lugar muy mágico, muy poco matemático, muy artístico. Ujú. No es un lugar en donde vos puedas estar porque necesitas plata. Ujú. Hay otras actividades donde vos decís, bueno, yo tengo que ganar un sueldo y vas y haces lo que sea. Sí. Si no te gusta, es imposible de continuar, te tiene que gustar, desde el lugar más básico hasta el lugar más sofisticado, te tiene que gustar. Entonces aparece un problema y todos nos frizamos, dijimos, vamos a chocar. Sí. Y en un momento logré relajarme, tiene que ver con los años, logré cultivar la calma mental, lo cual es muy difícil porque estás lleno de problemas, lleno de preocupaciones, Sí. pero logré relajarme y fue después de horario, después de las 6 de la tarde, y se me ocurrió, en vez de hablar con el jefe, se me ocurrió hablar con todos los supervisores, eran como 10. Ujú. Y nos sentamos y empezamos a analizar qué es lo que pasa. A veces parecen los problemas súper simples, súper complicados, súper sofisticados, y cómo voy a hacer. Y a veces es simplemente esto de poder relajarse, porque todos estábamos muy tensos. Pude lograr que todos nos pusiéramos en calma a mirar el problema de una manera como divertida. A ver, si está pasando esto, ¿qué pasa a las 2 de la mañana? Y a las 2 de la mañana uno está muy cansado. Entonces empezó una conversación que estaba como afuera del problema y de la preocupación enorme. Fue una ida y vuelta en donde terminamos descubriendo problemas que parecían sofisticadísimos y eran fáciles de solucionar y salimos adelante. Genial. Entonces, en vez de llenarte la cabeza con esto no sirve, esto no puede, y te enojás y todo lo demás, si Respirás un lográs poco. calmarte y si lográs relajarte y abrir la cabeza y invitar y hacer equipo, Sí. termina siendo un juego. Y si lo lograras hacer que sea como un juego, Sí. entonces el problema pasa a ser como divertido de solucionar. Esa calma mental de la que hablas, creo que es fundamental para poder aguantar esa trayectoria de fundar una empresa y crecer. ¿Cómo lograste archivar esa paz mental? No, primero que quiero decirte, si yo te veo a vos y me veo a mí, vos tenés más paz mental que yo. No diría eso. Trabajo todos los días, no es que conseguí la paz mental y hoy estoy en un camino más cercano a la iluminación que antes, pero sí la cultivo, entiendo que ese es el camino, pero es un trabajo de todos los días. De pronto no tengo paz mental, Ujú. de pronto me pongo nervioso, de pronto me paralizo, pero hay un momento que tiene que ver con la práctica, sí, claro que tiene que ver con la práctica, en donde, estoy mirando lo que estoy pensando y estoy mirando mi propia mente y estoy mirando lo que está pasando alrededor y logro tranquilizar y decir, ay no, bueno, es por este camino, a ver, y empiezo a divertirme de nuevo. Pero no es que me mantengo en la paz mental. Claro. Yo particularmente, esto no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con lo que te decía antes, que vos podés construir empresas, lo más importante es tratar de construirse a uno mismo. Ujú. Cuando vos hablas de un emprendedor, ¿no? Sí, buenísimo. Hay que entender cómo uno protagoniza los distintos actos de la obra, ¿no? Entiendo. Yo particularmente soy devoto del budismo y practico hace muchos, muchos años. Parte de lo que es esa práctica tiene que ver con la meditación y la meditación tiene que ver con estar presente en la mente y entonces uno al poder mirar su propia mente a veces
entiende por dónde va, entiende todos los ruidos que hay dentro de la cabeza y logra esta paz y logra esta calma que te permite tomar mejores decisiones y te permite transitar momentos difíciles. Creo que acá es un muy buen aprendizaje para todos, de que la paz mental constante es muy difícil. No existe incluso cuando sos mayor, cuando ya tenés tu emprendimiento armado. No somos monjes que vivimos en bosques y podemos meditar todo el día. Estamos expuestos a muchos ruidos, muchas conversaciones, muchas energías negativas. Entonces es un trabajo constante diario y mucha gente que se deprime en el camino no está solo, ¿verdad? Creo que todos los emprendedores, sobre todo capaz, experimentamos sufrimiento psicológico de alguna manera, pero es, como decís, tipo, tomar un paso atrás, mirar el problema un poco de afuera, trabajar en la mente y tomar esa decisión todos los días de nuevo. Si bien los estímulos ayudan a la distracción y ayudan a no tener una más fácil calma mental, yo creo que todo está dentro de uno, ¿no? También hay gente que vive en un monte y que vive en un lugar que parecería ideal para lograr una trascendencia espiritual o para lograr una calma mental, y a sí mismo no lo logra porque dentro de sí mismo no hay ninguna calma, aunque estés en el medio de un bosque. Y hay un lama muy grande, muy importante, que vive en Los Ángeles, que tiene un monasterio en Nepal de mujeres muy grande, con muchas chicas. Yo voy en el tráfico igual que cualquier otro y estoy a veces clavado en el tránsito 3 o 4 horas y tengo que pagar la renta a fin de mes y tiene todas las mismas cosas, pero sin embargo las vive de otra manera. La diferencia es esa. O sea, mucha gente dice, sí, bueno, pero él es así porque vive en un monasterio. No, el Dalai Lama vive con la fama y vive con la máxima ocupación de un líder espiritual como él, y sin embargo es quien es y tiene la paz mental que cualquiera pueda desear, teniendo todos los ruidos que uno se puede imaginar alrededor de sí mismo. No, Entiendo. es una Sí, práctica es fácil, diaria. es fácil de mirar lo que el otro hace, ¿no? Tipo, es fácil. Hay ese dicho que creo que en alemán se dice, es fácil de mirar en el jardín de tu vecino donde el pasto capaz está largo y retarle porque no corta su pasto, en vez de mirar tu propio jardín donde el pasto capaz es mucho más alto, ¿no? Sí. Hablando de sacrificios y problemas que estamos confrontados todo el tiempo y decisiones que debemos tomar, calculo que hay muchas decisiones que tuviste que tomar que te dolieron en el camino, pero que eran para el bien de la empresa, para el bien de las personas dentro de la empresa. ¿Cuál fue uno de esos sacrificios y que tuviste que hacer, que aprendiste o cómo lograste tomar esa decisión? Cuando hay gente involucrada es muy difícil tomar algunas decisiones, pero uno tiene que entender que no puede evitar el sufrimiento, sino que lo tiene que conducir. Sí. Esas son las decisiones más difíciles que me tocaron tomar, ¿no? Y hay veces que tenés que tomar decisiones que van a generar el sufrimiento de alguien o que van a generar problemas en la gente, porque el foco finalmente está en la gente. Y son decisiones tremendas, pero uno tiene que mirar el objetivo, tiene que mirar el conjunto, tiene que mirar el bien mayor. Y entonces a veces te toca tomar decisiones que son muy difíciles, y todas las decisiones que son difíciles, todas tienen que ver con el impacto que tienen en la gente. Y entonces ahí tenés que tener mucha calma mental y tenés que entender y no justificar y no decir, no me importa. Sí. Sino que ver qué es lo mejor para la mayoría, ¿no? Entiendo. Y esto es lo más difícil. Y decís que tener una visión, una misión bien clara puede ayudar en la toma de esas decisiones. Es vital. Las cosas que nos enseñaron los libros, como la misión, la visión, los valores, porque ordenan o te obligan
te obligan a definirlas. El punto es definirlas de adentro. Sí. Lo que más me gusta hacer a mí en este momento, creo yo, además de lo que hago, lo que más me gusta hacer es participar de otros negocios, en la toma de decisión. Hace poco me pidieron por favor si podía ayudar a una marca que tenía dificultades. Entonces ellos pensaban que las dificultades eran porque que el margen, que compraban, no, porque yo estoy comprando y entonces como compro caro, entonces tengo mal margen. Y entonces yo me dije, ¿qué es tu marca? Y se quedaron como muy descolocados, tardaron segundos en reaccionar, ¿viste? Cuando la gente se queda en silencio. Y cuando empezaron a contestar los interrumpí y les dije, ese es el problema, no el margen. El problema es que no sabés qué sos, qué querés, y entonces qué ofreces, y entonces qué tenés que cuidar para defender esta idea. Entonces, Buenísimo. cuando tengas claro esto, Genial. que tiene que ver con la misión, que tiene que ver con la visión, que tiene que ver con los valores, pero que se definen solos detrás de una idea clarísima de a dónde tenés que ir o de a dónde querés ir, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener extremadamente claro lo que quiere y poder transmitírselo al equipo. Porque esto es lo que genera a veces como esa dicotomía. Quiero pero no quiero. Y bueno, esto es lo que le estás contando al equipo que tiene que salir a jugar. Que es distinto de cuando decís, acá vamos. A mí me interesa mucho la calidad. No, pero señor, el costo. Sí, sí hay que cuidar el costo. No, pero la calidad es la calidad, es lo bonito. La comunicación clara partiendo de que la claridad que uno tiene que tener, la conformación del equipo y entender que el líder sirve al equipo. Es un servidor del equipo, no es liderar un equipo no significa que el equipo te sirve a ti. Me encanta. Es decir, vos sos el que tiene que servir al equipo. En la medida en la que no entiendas esto, no lográs generar equipo, ¿no? Y entonces me parece que esto es súper importante, es uno de los desafíos más difíciles. La comunicación y tener bien claro cuál es la meta. Sí, a veces uno cree que lo sabe, ¿eh? A veces hay gente que te lo explica, pero que no tiene el suficiente fundamento. Sí. Es como que estás tratando de acomodar, pero no estás súper convencido, ¿no? Entiendo. Claro, eso también pasa muchas veces conmigo mismo y me doy cuenta con la gente a mi alrededor que piensa que ya está enfocado y que ya sabe, ¿no? Pero después ves a tu costado y ves una persona que está como 20 niveles más allá otra vez y ahí te das cuenta de lo poco que sabes todavía. Entonces, creo que también es mantener un poco esa humildad de no pensar que ya uno sabe todo, ¿no? Sí, es fundamental esto. Volviendo un poco a lo que hablamos al inicio de la familia, cómo logras manejar la empresa y también tener tiempo para la familia, ¿cuál es el precio personal que tuviste que pagar para poder armar todo esto? ¿O habían cosas que tuviste que dejar perjudicar en la vida personal para poder tener ese éxito? Sí, tiempo, tranquilidad, espacios. En algún momento sacrificás todo esto y en algún momento desenfocás. En algún momento no te das permiso. Hay mucho que se aprende en el camino, ¿no? Son muchos los sacrificios, por eso el desafío probablemente es aprender lo más rápido posible. Esos tiempos son importantes. Cometer los errores lo más rápido posible y aprender esos errores lo más rápido posible. Esa es la mejor manera de ganar tiempo y es la mejor manera de que el sacrificio sea menor, ¿no? Ser aware, estar consciente, tratar de estar consciente todo el tiempo. Hay muchísima gente talentosa hoy en día que quiere emprender, que quiere hacer algo grande, ¿verdad? Pero que no logra construirlo. ¿Qué opinas que les falta o por qué falla? Consistency. Consistencia. Tengo un cliente americano que era uno de los VIP de producción que
fue muy gracioso, pero era un chico súper serio, Mm. pero él vino y dijo consistency, 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 consistency. Lo Genial. repitió como 10 veces. Sí. Y vos decís, pero bueno, ya está, ya entiendo. No, era mucho más profundo de lo que parecía la palabra en sí mismo. Y te voy a contar ahora otra anécdota. Pero yendo a contestarte la pregunta primero, consistencia, resiliencia, poder soportar los fracasos y disciplina, que es lo más difícil de todo. O sea, no basta solo con el talento, ¿no? La disciplina es vital y poder soportar tus propios fracasos. La disciplina muchas veces vence al talento, ¿no? Se Sí. dice. Vos sabés, la anécdota que te iba a contar con esto de consistencia, pues ser consistente es de vital importancia. Y a veces uno, como decías, parece que lo sabe todo y dice, sí, yo soy consistente. No, pensá un poquito más en lo que significa la consistencia, ¿no? Sí. Y tenía que ver en ese momento, claro, me queda con la anécdota que te quería contar. Amancio Ortega, nosotros trabajamos para el grupo Inditex Sara, Sí. y Amancio Ortega en aquella época, año 2004-2005, trabajaba, era un ejecutivo de su propia empresa, que ya era gigantesca, Ujú. y yo trabajaba para un departamento muy importante de Sara y estaba continuamente en La Coruña, y un día me dicen... Suponete que eran las 2 de la tarde y dicen, mira, tenemos una reunión porque nos convocó Amancio Ortega mismo. Y así que nos vas a tener que esperar. Sí, por supuesto. Entonces yo me quedé en la oficina y cuando volvieron totalmente desconcertados unos 20 minutos después. Tanto es así que yo dije, mínimamente van a venir dentro de una hora. Sí. Se juntaron 10.000 personas que en ese momento trabajaban entre la fábrica que tiene Sara en La Coruña enfrente, más todas las oficinas y demás, eran como 10.000 personas. Sí. O sea, imagínate llegando a las 10.000 personas, cuando ya todo se calma, sube Amancio Ortega y dice, buenas tardes, gracias por haber venido y disculpen por haberlos interrumpido, hagan ropa linda. Muchas gracias. Y se fue. Entonces, cuando vinieron estos que trabajaban conmigo, todos decían, este está loco, está absolutamente loco. Convocar a 10.000 personas para decirle, hagan ropa linda. Bueno, no solo a mí me quedó volando en mi cabeza, sino que a todo Sara le cambió completamente la visión. Porque dijo solo esta frasecita corta que al principio pareció una tontería, pero que después los dejó pensando en qué significa ropa linda. Sí. Significa que primero está el producto y después está el precio. Primero tengo que pensar en la ropa linda. Y si quiero hacer ropa linda, no puedo empezar pensando que tengo que vender barato. Sí. Tengo que pensar primero en la ropa linda y después buscar cómo hacer que eso sea barato. Claro. Estos son los pasos. Y lo mismo con la consistencia. Vos decís, ¿qué es consistencia? Ya éramos grandes en ese momento. Y yo decía, claro, si vos forzás en un desarrollo de producto, lo forzás, ¿cómo vas a ser consistente en la producción? ¿Cómo vas a hacer que eso pueda salir bien muchas veces en miles de unidades, en cientos de miles de unidades? Entender que, no, lo quería perfecto, pero es mejor un pasito atrás porque es más consistente que el perfecto que estábamos pensando. Interesante. Entonces, por eso te daba estos dos ejemplos. A veces parecen tonterías y pensamos y sofisticamos muchísimo las cosas. A veces una palabra uno la desarrolla y la desenvuelve y la analiza y termina creando el lugar en donde te tenés que mover. Para cerrar la pregunta, paciencia, resiliencia, constancia, consistencia, disciplina. Me encanta. Es no solo talento. Ponele que hoy en día tendrías que comenzar de cero de nuevo. ¿Qué harías diferente? Me iría a un templo y meditaría todo el día. Bueno, trataría esto que te dije, ¿no? Yo creo que uno pierde mucho tiempo con su ego. Trataría de cometer errores más rápido para aprender más rápido.
Trataría de aprender más rápido. Siento que si tuviera que volver para atrás a alguna cosa, me hubiera gustado poder aprender de mis propios errores más rápido y no pelearme. Ese es el ego con no, pero en realidad yo tenía razón, ¿no? En vez de qué me tengo que hacer cargo y por lo tanto lo entiendo y por lo tanto lo aprendo y entonces cambio y crezco. Trataría de ser más consciente de esto, ¿no? Y no pensar que uno la tiene clara y que uno sabe todo y que uno... Y entonces no ves y seguís cometiendo los mismos errores una y otra vez. Buenísimo. Y va medio por la misma pregunta y cerrando con esto, ¿hay algún otro consejo más que les darías a los jóvenes emprendedores de hoy? Si tuviera que sintetizar, digo así como decía Anthony Hopkins, believe, 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 believe. Creer, creer, creer y creer. Y entender que uno es valioso, no necesitar de la aprobación del otro. Uno es valioso porque es valioso y por lo tanto tiene que creer en sí mismo y no dudar de sí mismo. Es el primer consejo que daría. Lo segundo es entender que esto que hablamos, lo dijimos varias veces, que es construirse a sí mismo. Entender que uno está construyendo una empresa, un lugar, un ámbito, un lugar social, un lugar que tiene objetivos y demás, pero que no lo puede hacer si no se construye a sí mismo primero. Trabajar en uno mismo, Sí. creer y no tener miedo a fracasar. El miedo, tratar de sacar el miedo. El miedo no sirve para nada en las circunstancias en las que estamos hablando. El miedo sirve cuando hay un león enfrente, pero muchas veces pensamos que hay un león, pero no hay un león. Entonces, es verdad. Totalmente de acuerdo. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un placer hablar contigo. Lo mismo digo, me sentí muy cómodo y bueno, cuando quieras y cuando quieran.